Hola, bienvenidos nuevamente para continuar con este proceso de fortalecimiento de los procesos lectores y escriturales. Quiero volverles a recordar que el curso está fundamentado en el texto de la doctora María Claudia González Rátiva, llamado Expresión Oral y Escrita. Con base en este texto están todas las indicaciones que yo estoy ofreciéndoles. Pues y aparte de uno que otro valor agregado, compuesto por la experiencia de algunos cuantos añitos. Para hoy vamos a trabajar acerca de los organizadores gráficos. ¿Qué será un organizador gráfico? Pues hombre, mire, hay cantidad de organizadores gráficos que nosotros vamos a tocar algunos cuantos. Son formas de presentar una información de manera visual, pero que se pueda reproducir de manera verbal, incluyendo en el transcurso de cada una de las informaciones etiquetas, cuadritos, palabras claves, para que la información sea más efectiva, para que nos apropiemos de la información que sea necesaria, lo que es relevante. Los organizadores gráficos nos permiten entonces tener en poco espacio una gran cantidad de datos que de pronto muchos de ellos son superfluos o no los vamos a necesitar en ese momento. ¿Por qué son importantes? Pues hombre, hay muchas ventajas que nos ofrecen los organizadores gráficos. Entre esas ventajas tenemos que precisan de la atención. Hay que leer antes de, hay que saber reconocer las imágenes y funciona para los buenos estudiantes y para aquellos que están un poco rezagados. La información que se presenta en un organizador gráfico es la estrictamente necesaria, la que permite relacionar un concepto con el siguiente o con el anterior. El aprendizaje va a ser significativo, va a ser mucho más efectivo y permite que los discípulos participen en la recreación de tales aprendizajes. El muchacho no se va a estresar, el adulto no se va a estresar. Un buen organizador gráfico lo entienden desde el nivel de doctorado hasta el nivel de primaria. Recuerden que los mapas conceptuales fueron usados en un principio por estudiantes de tercer grado. Se pueden emplear en todas las áreas entonces, pero lo importante es que se construya una información que sea significativa, que valga la pena. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son los organizadores gráficos? Tenemos variedad de ellos. Hay algunos que no vamos a mencionar aquí para hacer también un poco breve este encuentro. Pero tenemos, por ejemplo, la telaraña, tenemos la V heurística, están los mapas conceptuales, los flujogramas, los diagramas sencillos y diagramas asociativos, las líneas del tiempo, los cuadros sinópticos, una gran variedad de formas de presentar la información. Recalco lo importante de este tema es que permite que se visualice lo importante. Para ello, quien lo produce debe haber leído, releído, pero sobre todo comprendido el tema que está presentando. Con esas ideas principales, palabras claves, conceptos fundamentales, simplemente quien lo está presentando o quien lo está leyendo va colocándole otras palabras de su propia autoría que no están en el organizador gráfico. Por eso sirve para ayudar en ese proceso de desarrollo de la verbalización, en el desarrollo de la presentación de la información que es fundamental. Son importantes los organizadores gráficos porque ellos se enfocan en lo importante,
dejan de lado algunas cositas que de pronto uno dice que son arandelas, pero luego la persona que lo está visualizando debe tratar de desarrollar el pensamiento crítico, debe tratar de insertar esas palabras claves o esas arandelas que nosotros les hemos quitado. Pareciese que una persona que en Barranquilla hace un mapa conceptual y sabe cuáles son las palabras que él dice, esto no debo colocárselo, y lo lee otra persona en Bogotá, y esa que lo está leyendo en Bogotá, automáticamente parece que tradujese el pensamiento de quien hizo el mapa conceptual. Esas palabritas llamadas arandelas, él las retrae nuevamente. Puede ser con palabras diferentes, pero son las que le permiten organizar la información. Por eso es que la fluidez verbal es el desarrollo más significativo que vamos a encontrar con los organizadores gráficos. También son importantísimos porque ellos conectan los saberes anteriores con los nuevos conocimientos. Y eso permite que la lectura se enriquezca, que el pensamiento esté siempre activo, dinámico, y que el aprendizaje pues sea cooperativo, que el que sabe un poquito más le ayude al que está un poco rezagado. Al socializar los saberes, al poner en práctica, al presentar cualquier organizador gráfico, vamos a desarrollar algunas capacidades para el trabajo individual, pero fundamentado en el trabajo cooperativo. De manera que aquí no es yo me salvo solo, sálvese quien pueda. Aquí voy yo y van los demás también. Permite que uno aprenda verdaderamente a pensar. Todos creemos que, pues yo estoy pensando desde que nací y el día que deje de pensar es porque estoy muerto. Pero a veces los pensamientos son desordenados, no los jerarquizamos, no los organizamos. Para eso sirven los organizadores gráficos. De manera que cuando yo tengo aquí un cúmulo de ideas, ellas están dispersas y están de pronto rebotando y una que otra se va diluyendo, se va olvidando. Cuando presento un organizador gráfico, cualquiera que sea, ahí están las ideas. Y de pronto me doy cuenta, esto no va aquí encima, esto debe ir aquí debajo. Esto va en la tercera línea. Esto es lo último o esto es lo más importante. Esa jerarquización me está diciendo, usted tiene que saber el tema, tiene que conocerlo y dominarlo. Eso es la base de un organizador gráfico. Y nosotros vamos a intentar aquí mismo desarrollar algunos. Vamos a mirarlos para que ustedes se den cuenta que no es una situación del otro mundo. Son sencillos y son conocidos por muchos de nosotros. Ahora, cuando yo fortalezco la creatividad, de paso estoy haciendo algo que lo voy a recordar durante mucho más tiempo. Dicen algunos pedagogos que la memoria ya está mandada a recoger, que no se puede enseñar nada de memoria. Hay muchos detalles que sí se necesitan recordar. Usted necesita recordar su número de cédula. Se lo grabó y uno dice, no, eso sí, eso hace parte de la memoria. Eso no hay que guardarlo, lo aprendí ahorita y ya lo deseché. ¿A cuántos de ustedes no les ha sucedido que enseñan un tema y el muchacho lo aprende en ese momento y a los 3 o 4 días usted se lo va a evaluar y es un desastre? Los muchachos parece que nunca hubiesen escuchado hablar de ello, porque ellos se han ido acostumbrando a usar la memoria a corto plazo. Lo tuve la información aquí y ya hay que borrar el cassette, que lo necesito para meter música, películas, partidos de fútbol, las novias, los paseos. Pero el aprendizaje requiere también de tener aquí un compartimiento. Y para ello, la memoria, el aprendizaje a largo plazo es fundamental. ¿Qué tal que yo salga ahorita y no recuerde la dirección de mi casa y llegue a otra casa donde vive una mujer sola, bonita, soltera, joven, con plata,
Bueno, con todos los atributos elegantes y deseables, pues y que yo no recuerde la mía, pues dirán ustedes, ah, qué rico. ¿Sí ve? No hay que aprender a largo plazo, no hay que ejercitar la memoria. Sí es importante. ¿Dónde dejé el carro? En el parqueadero. Y comienzo y busco en el primer nivel, aquí no está, se lo robaron y ya estoy llamando a la policía. Busco en el segundo nivel, aquí no está el bendito carro. Llamo a la casa y todo el mundo, pónganse pilas. Usted se va para la autopista norte, usted se va para la autopista sur, usted se va para la Cordialidad, usted se va para la 1 de Mayo. Y yo me quedo en la NQS, mirando a ver por dónde pasa mi carro. Y llame a la policía, a la fiscalía, a todo el mundo lo pongo en movimiento. Por allá se me ocurre llamar al almacén y me preguntan cuáles son las placas de su carro. Ah, son estas. Mire, él está en el subsótano número 6. ¿Cómo? Sí, está en el subsótano número 6. Aquí lo tenemos registrado y aquí lo estamos visualizando. Vamos a tomarle una foto en este momento y se la vamos a enviar a su celular. Pues mire, tremenda falla, ¿cierto? Es necesaria la memoria y los organizadores gráficos contribuyen al fomento del aprendizaje a largo plazo. Ahora, cuando tenemos personas o contertulios que estén allí mirando al organizador gráfico, ellos van a discutirlo, van a seguir de pronto una ruta diferente, van a evaluarlo, lo van a comentar. Y ese proceso es tal vez más importante que el mismo organizador que estoy presentando. De manera que un organizador gráfico incita a que la gente desarrolle todas sus capacidades cerebrales. Ello vale mucho, mucho más que tener un texto de 50 o 100 páginas para decir algo que se puede presentar con pocas palabras. El mejoramiento continuo va a ser posible porque se está comparando un texto con el otro. Se está desarrollando cierta capacidad de autonomía, de discernimiento. Esto es bueno, esto yo se lo quitaría, yo esta parte se la colocaría más abajito o al lado o a la derecha o en tal lugar. O simplemente la cambiaría por esta otra. Ese proceso es el que es enriquecedor. Vamos a ver entonces algunas formas de organizadores gráficos. Vamos a recordar entonces, ¿qué es un organizador gráfico? Es una representación visual que muestra unos contenidos de manera organizada, que permitan que se recuerden con el paso del tiempo. Facilita la memoria, facilita la comprensión, facilita la construcción de pensamiento verdadero, de pensamiento crítico y creativo. Entre los organizadores gráficos vamos a iniciar con uno de ellos, con el diagrama sencillo. ¿Qué es un diagrama sencillo? Es la representación visual de unos contenidos sin ramas, sin familia, sin parientes. Y vamos a ver esas ramas y esos parientes para que nos demos cuenta. El tema central, la vida. Hombre, y la vida inicia con la infancia, primera etapa. Después de la infancia tenemos la adolescencia. Sigue la etapa de la adultez y la vejez. Hasta allí tenemos el diagrama. Es un diagrama sencillo. Una idea para cada ladito. Puedo sacarle 2 o 3 o 4 más. Yo puedo colocarle otras en la parte, aquí en la parte superior, otra en la parte inferior, al oriente, al occidente, o a la izquierda o a la derecha. Pero hasta ahora es un diagrama sencillo. ¿Qué pasa cuando el diagrama ya tiene entonces otras ramificaciones? Cuando tiene una familia. Se denomina entonces diagrama asociativo. Veamos el mismo ejemplo que teníamos del diagrama sencillo. Habíamos visto que el tema central es la vida, la infancia, la adolescencia, la etapa adulta
y la vejez. Hasta allí el diagrama sencillo. ¿Cómo lo asociamos? De cada una de esas otras ideas que hemos ido sacando del tema central, entonces extraemos otras. Entonces, hombre, ¿qué es lo importante en la infancia? O una de las cosas importantes cuando comenzamos a hablar. En la adolescencia, saquemos una más, aunque puedo sacar varias, pero en la adolescencia, algo importante es el acné juvenil o el noviazgo. Los muchachos son felices hablándole a uno que tienen una novia, que la novia se llama fulana, que es bonita, que es hermosa, que es inteligente. En la etapa adulta, ¿qué es lo importante para nosotros cuando somos adultos? Tener con qué sostenernos para independizarnos de nuestros padres. Ya por ahí a los 22 años y uno todavía al lado de los papás, bueno, de pronto deja algo que pensar, ¿cierto? Imaginen ustedes una persona de 40 años y todavía al lado de los papás. Es que no los quiero dejar solos. Es que no he sido capaz de prepararme para tener un empleo. Y en la vejez, bueno, cuando ya estamos viejitos, pues hombre, ahí es donde uno dice, hay que descansar de la vida. Si lo hubiésemos hecho en las otras etapas, cuando uno está viejo, uno seguiría disfrutando. De todas maneras, en la edad adulta y en la vejez, es muy importante que uno goce la vida, que haga las cosas con ganas, que no esté uno con 1000 achaques. Bueno, pero lo importante aquí es la línea que va siguiendo cada flecha. Las flechas azules fueron hacia los óvalos verdes y ahí nos quedamos con un diagrama sencillito. Y de los óvalos verdes vienen las flechas negras hacia los óvalos rojos. Y de ahí de los rojos puedo sacar otros más de color amarillo. Y de los amarillos puedo sacar otros. Eso es un diagrama asociativo. Fácil de elaborar, fácil de comprender y cualquiera de nosotros puede ejercitarse. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en una clase que tengamos, le decimos a los muchachos, miren, hoy les voy a hablar del diagrama sencillo y el diagrama asociativo. Le deja los dos esquemas allí que puedan ellos visualizarlos. Listo, pasado esos 10 minutos, ahora sí viene el tema que vamos a desarrollar. En el día de hoy vamos a trabajar acerca de la tilde. Listo. Y no le dicto una palabra a mis estudiantes de bachillerato o de primaria. No le dicto ninguna palabra. Simplemente les digo, ustedes van a ir tomando las ideas fundamentales y las van a colocar. Vamos a hacer un diagrama sencillo. La segunda clase, otro diagrama sencillo. En la tercera, un diagrama asociativo. Le vuelvo a traer el diagrama asociativo y mire, aquí está la clase. Puedo quitarlo y yo mismo voy inicialmente colocando las palabras claves, las palabras que voy a ir enlazando, de manera que si yo fomento en ellos ese desarrollo, ya acabaríamos con lo que en las escuelas públicas todavía tenemos, que es dictar clases. En dictar clases se pierde mucho tiempo, no hay atención, no hay aprendizaje. En algunos colegios públicos y muchos privados ya no se dicta la clase. Simplemente el muchacho sabe cómo retomar esas ideas. Dirán ustedes, no, pero eso es en el estilo universitario. Recuerden, los estudiantes universitarios que vienen con el sistema tradicional de que se les dicte la clase, desertan de la educación superior en el primero y segundo semestre. Más de la mitad. Más del 50% de los que luchan por un cupo bien difícil de conseguir se van en el primero o segundo porque dicen, no aguanto ese ritmo de trabajo. No estaban acostumbrados. Ahora, ¿qué le queda a un maestro? La satisfacción. Ese ingeniero que vaya fue estudiante mío. Yo le enseñé a pensar. Aquel médico que está allá, el que me va a atender ahorita, no me va a mandar las 2 medicinas que le mandan a Raimundo y todo el mundo, porque yo fui un buen maestro para él. Y él me va a decir tal vez, mire, lo que le sirve a usted es esto.
muy posiblemente va a quedarle a uno esa satisfacción de haber hecho bien nuestra labor docente. Pero volvamos a lo nuestro, los organizadores gráficos. Vamos a mirar entonces un diagrama de flujo. Dirán ustedes, yo lo conozco como flujograma. También es el mismo. Miremos entonces el diagrama de flujo o flujograma. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? ¿Qué se necesita para elaborar uno que sea bien adecuado? Bueno, primero tengo que saber que él emplea algunas figuras geométricas que van conectadas por unas flechas, por unas líneas. Esas líneas y esas figuras geométricas van dándole continuidad. Se puede ir leyendo a través de cada línea todo lo que nosotros estamos indicando, porque hay que seguir una secuencia lógica, coherente. Y las figuras geométricas son variadas. Depende el lugar y el momento en que lo necesitemos. Vamos a mirar entonces el diagrama de flujo o flujograma. Fíjense ustedes las clases de figuras geométricas que tiene. Entonces tenemos primero un óvalo. Yo lo voy a subrayar aquí para que quede al inicio un óvalo y al finalizar también con un óvalo. Eso es necesario, es imprescindible, porque ahí vamos a saber dónde comenzamos y dónde terminamos. Luego siguen unos rectángulos y esos rectángulos se van a suceder a medida que nosotros vamos bajando el nivel de jerarquía, y cada uno de ellos trae unas flechas, indica que esta es la línea o la secuencia o el orden en el que están estructuradas las ideas. En el centro ya vamos entonces a plantearnos una pregunta, y esa pregunta nos la planteamos y la insertamos en un rombo. He aquí la importancia entonces de las figuras geométricas. Es un organizador. Recuerden la primera característica que habíamos indicado, de carácter visual. Organiza la información de manera visual y permite que la vayamos verbalizando a medida que va siguiendo un sentido. Del rombo sale aquí una flechita con elementos que no corresponden al tema y otra flechita hacia el lado contrario con los que sí corresponden al tema. ¿Por qué colocamos los que no? Porque me permite relacionar conocimientos, relacionar saberes. Hombre, este saber yo no lo necesito. Por decir algo, 2 más 2 más 3, que es un saber llamado suma, no lo necesito en este momento cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de los símbolos de los masones, de una organización religiosa que existió en la época de Jesucristo. Pues hombre, la suma no necesito ese saber, pero cuando yo digo aquí que no lo necesito, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy recordando. No necesito saber, por ejemplo, quién escribió el Corán o de qué trata el Corán, pero si estoy hablando de un tema que es la masonería, de los masones, pues entonces necesito tener algún conocimiento del Corán. Bueno, sigue la línea de las flechas y seguimos bajando y necesitamos hacernos otra pregunta. Listo, entonces otra vez, ¿cuál es el símbolo para la pregunta? El rombo. Y finalizamos llegando hasta la parte final, que es nuevamente la elipse o el óvalo. Bien, este flujograma que yo lo he rayado aquí por todas partes y me falta mucho por rayar todavía, es eso, me muestra cómo organizo la información, pero empleando algunas figuras geométricas. No es tan difícil, son simplemente 3 figuras geométricas: el óvalo, el rectángulo y el rombo. De allí, bueno, ya yo puedo organizar entonces y decir, sí señor, yo comienzo a hablar por aquí, por este ladito, y sigo por aquí, sigo aquí, y de aquí me paso para aquí,
y vengo a esto que es lo mío, sigo aquí, hasta finalmente llegar aquí y voy verbalizando, voy colocando esas otras palabras que no están aquí, pero que de pronto quien lo hizo, que está en Barranquilla, él cuando la estaba haciendo estaba pensando en esas palabras, muy probablemente. Y yo puedo estar en X lugar. Había dicho que estaba en Bogotá. Cuando yo estoy explicando todo este proceso, todo este flujograma, para explicarlo voy indicando esas palabras que me sirven para conectar una idea con la otra. Y puede estar otra persona en Cali, puede estar otra en Titiribí, otra puede estar en el Amazonas, pero siempre va a ir la exigencia de emplear las palabras de enlace. De manera entonces que un flujograma no tiene nada del otro mundo. Es algo que vemos con mucha frecuencia. Es algo que nosotros hemos estado trabajando mucho rato. Bien, de manera entonces que el flujograma o diagrama de flujo, el mismo nombre lo va diciendo. Bueno, ya sé que es un diagrama, la presentación visual de ideas que van interconectadas. El diagrama asociativo interconecta muchas más ideas. De las ideas principales, unas secundarias y unas terciarias. Y el diagrama de flujo va siguiendo un proceso, una línea. Hablando de línea, hay otro organizador gráfico que se denomina línea del tiempo. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es una línea del tiempo, hombre? Para muchos es un reloj, pero para nosotros, que ya vamos a conocer, vamos a darnos cuenta que en una línea de tiempo vamos a tomar algunos sucesos que han ocurrido a través del tiempo y que puede ser lo que ocurre en la vida de una persona, aproximadamente 50 años, o una era, 1000 o 2000 años, o una semana, o una hora. Incluso en un minuto podemos hacer una línea del tiempo. ¿Qué hice en el segundo número 1? Cuando pasaron 5 segundos, ¿qué estaba haciendo? En el segundo número 10 había levantado la mano y me estaba tocando la oreja. En el segundo número 25 estaba bajando el brazo y tarareaba, tocaba en la mesa. De manera que en la línea del tiempo yo voy a colocar lo que sucede. Esto que les cuento de en un minuto es, digamos, un extremo, pero también se puede. Y también podemos incluir fotografías, gráficos, dibujos en la línea del tiempo. Lo podemos hacer de manera horizontal o vertical. Aquí les traigo un ejemplo para que entremos en materia y todos lo reconozcamos apropiadamente. Tenemos aquí esta línea del tiempo, la línea azul que va aquí, está de forma horizontal, pero lo puedo hacer vertical también. Línea del tiempo. Bueno, iniciamos a la derecha. ¿Qué pasó en 1984? Miren esa bebecita. Es una bebecita. Aparentemente no se sabe si es hombre, si es una niña o un niño. Pero yo les estoy diciendo que es una bebecita. Bien, ¿nació cuándo? 1984. Al año siguiente la llevaron a una iglesia y la bautizaron. Eso es lo importante en la vida de esa bebé. Cuando tenía 6 años, ingresó al grado al kinder, a la escuela preescolar. Al año siguiente estaba en la primaria y fue buena estudiante. Por ser buena estudiante, en el año 1995 la llevaron a conocer el mar. Algunos de nosotros, mire lo viejo que yo estoy, que voy a cumplir 60 años y no conozco el mar. El mar Mediterráneo no lo conozco. Bien, en el 98, esa niña tuvo un reto, aprender a bailar ballet. En el 2000 se graduó como bachiller.
En el 2006 terminó sus estudios universitarios de pregrado. Y un año antes, cuando ya sabía que era un excelente estudiante, sus padres le dieron el viaje que siempre había soñado. Se fue a conocer París. Esta es una línea del tiempo. Y mire, comenzamos en el año 1984 hasta el 2006. Ahí hay aproximadamente 26 años. Pero podemos hacerlo con un lapso de tiempo o mucho más grande o mucho más pequeño. Hay veces en que necesitamos indicarle a nuestros discípulos algunos datos con fechas históricas, o a veces no va a la fecha, sino primero me levanté, después me bañé, más tarde desayuné, seguidamente me organicé, me coloqué la ropa, posteriormente salí a la calle, finalmente me encontré una bolsa repleta de dólares auténticos. Allí hay una línea del tiempo. No coloqué fechas, pero coloqué primero, después, seguidamente, más tarde, luego, después. Esa es una línea del tiempo. Y díganme ustedes si no es más divertido, no es más agradable tener los conocimientos organizados de esta manera que tener que estarles dictando. Muchachos, les voy a contar mi vida. En el año 1984 nací en la clínica San Juan Bosco. Esa clínica queda por allá por la 80 con 172. Yo nací y era muy llorona. Cuenta la niña de la que estamos hablando. Era muy llorona. Tan llorona era que se me salió el ombligo. Y tenía un ombligo tan grande que todos pensaban que yo era varón. Bueno, sigue una cantidad de elementos accesorios que no son fundamentales al momento de narrar o de contar o de organizar la información. Después vamos a ver que también podemos conocer otro tipo de elementos que son mucho más conocidos o mucho más referidos por las personas. Es el mapa conceptual. Quiero invitarlos para que exploren en internet una página muy importante para construir mapas conceptuales. Se llama CMap Tools, www.cmaptools.com. Es una página gratuita y permite que usted elabore cualquier mapa conceptual, sencillo de descargar, no trae virus. Y en esta página le va a aparecer algo así que vamos a mirar ahorita, unos cuadritos y aquí las flechitas. Y estas flechitas nosotros con el mouse las vamos a jalar y ellas van para donde uno quiera, sin que quede todo este poco de líneas. Yo la quiero, esta la voy a traer, voy a hacer una línea aquí punteadita y le voy a llevar finalmente para dejarlo aquí. Cuando yo hago esto, al principio yo lo voy jalando, descargando y él me va moviendo para donde yo lo necesito. Finalmente me lo deja aquí así. Y aquí en esta partecita me deja un espacio con una interrogación dentro, es donde yo coloco o escribo las palabras de enlace. Bueno, no quiero entonces distraerlos para seguir el orden lógico, pero guarden por allí esta información y descárguenla en sus equipos, que es una herramienta necesaria para todo aquel que tenga algo que ver con el aprendizaje. Bien, entonces estaba indicándoles qué es un mapa conceptual, para qué sirve. Hubo una época en que algunos estudiosos se dieron cuenta que el aprendizaje no estaba siendo significativo, que el estudiante perdía mucho tiempo mientras copiaba, se le cansaba la mano, se aburría, y entonces se ideó una forma de presentar la información de manera agradable, de manera que visualmente fuese fácil de retener, pero que podía ser jerarquizada, que podía ser organizada. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Miren, son conceptos que se van transformando en proposiciones y usan palabras de enlace. Esos conceptos pueden ser supraordinados,
coordinados y subordinados. Ahora, las proposiciones se van a dividir en grupos, que van a ser grupos ya sea más importantes o menos importantes. Y las palabras de enlace nos van a permitir que conectemos, que unamos los conceptos de manera lógica y coherente. Inicialmente, los mapas conceptuales piden que los conceptos que van entre los óvalos se escriban en mayúsculas. También se puede escribir en minúsculas. Mire aquí en la tercera línea de jerarquía. Piden que los bordes no sean con puntas, sino que sean ovalados. Quiero mostrarles algunas pequeñas pistas acerca del origen y la forma en que se organizan los mapas conceptuales. En un principio se pedía que los conceptos que van entre los óvalos se escriban en mayúsculas. Veamos aquí un ejemplo. Aquí está la idea central dentro del óvalo. Entonces recuerden el tema que traíamos, la vida, en mayúsculas. Algunos estudiosos ya han avanzado y dicen, hombre, el tema central se puede escribir en minúsculas. También en un principio se colocaban en rectángulos, pero hay algunos otros estudios que dicen que donde hay una punta se crea una barrera. Uno cree que se va a chuzar psicológicamente. No es que un rectángulo de esto pues nos vaya a molestar. Entonces esas puntas se propuso eliminarlas, siempre por óvalos, porque allí se supone que psicológicamente no nos causa daño, no causa rechazo. Y lo que va uniendo los conceptos, bueno, había aquí un concepto anterior que era infancia. Lo que une los conceptos debe llevar aquí un espacito blanco con unas palabras de enlace. Las palabras de enlace han de ser en minúsculas. Entonces aquí voy a escribir primero la infancia. Sigue por aquí el espacio para la palabra de enlace. Es la etapa de la vida en donde, aquí viene el concepto, lo más importante es el juego. Se requiere, aquí el otro óvalo, al mismo nivel del anterior. Mire que van en el mismo nivel. Juego con ese otro. Se requiere el... Hola. Hey. Estaba escribiendo y se le fue la... Se me fue la página. ¿Para abajo o para arriba? ¿Será que lo bajaste, profe? Ya la... Ya volvió. No, era para que usted dañara el celular nada más. Borra, profe, entonces. Exacto. Bueno. Sí, lo retomo. Bueno. Mire que está a nivel. Está en el mismo nivel el concepto juego con este otro concepto que es necesario en la infancia. Alguien que cuide al niño o al bebé. Los cuidados de los adultos. Está en el mismo nivel. De manera entonces que esta partecita que está en minúscula es una de las exigencias que hay. Repito, hay personas que todo lo escriben en minúsculas. Está bien. Otros aún siguen usando los rectángulos. Puede usarlos. Pero yo le estoy indicando que hay unos estudios, sobre todo se basan en algo, o inició este estudio por allá en ideas orientales, que dicen que las esquinas son peligrosas, chuzan, molestan, y que psicológicamente encontramos algo así que no nos moleste y es más agradable a la vista y permite que perdure en nuestra memoria. ¿Recuerdan una de las características? El aprendizaje a largo plazo. Entonces, el mapa conceptual es simplemente eso. Es una forma de permitir que el aprendizaje se quede grabado por mucho más tiempo, que haya frutos de ese aprendizaje, que no lo aprendan
los jóvenes hoy y a las semanas siguientes se haya olvidado. El mapa conceptual hace visible la información que es significativa, que es importante. Y para ello establece jerarquías, orden. Esas jerarquías dicen, el concepto más importante va arriba, el de segunda categoría va más abajo, el concepto menos importante va más abajo. Esas relaciones son fundamentales. Dos conceptos que tengan la misma importancia están en el mismo nivel, horizontalmente en el mismo nivel. Exige, pide, obliga a que el tema se lea de manera atenta. ¿Para qué? Para que sea comprendido. Cuando se comprende el tema, se pueden extraer las ideas fundamentales. Hay tres clases de conceptos que miramos en el mapa conceptual. Esos conceptos son los supraordenados, que incluyen más conceptos, mayores niveles de conocimiento. Tenemos los conceptos coordinados, que son un poco menos importantes que los supraordenados. Y un tercer nivel de los subordinados. Hay menor nivel de inclusividad. Ahora, yo puedo bajar 3 niveles de conceptos coordinados, 4 niveles de subordinados. No es que solamente voy a colocar 3 niveles y ahí se acabó el mapa conceptual. Un aspecto importantísimo es que ningún mapa conceptual de un mismo tema le sale igual a 2 personas. Cada una hace un mapa diferente. Sí. Hola. Ese era el cable, profe, tranquilo. Bueno. Cada persona emplea palabras diferentes. No quedan en el mismo nivel ni para el mismo lado los conceptos. Y el mapa conceptual usa palabras de enlace que van a ayudar a que quien lo esté interpretando lo pueda presentar de una manera fluida, de una manera agradable. Los conceptos y los enlaces forman las proposiciones, que son los bloques mayores de conocimiento. Estas sencillas orientaciones para que usted construya organizadores gráficos de cualquier categoría, es conveniente que la repase, la mire, la vuelva a mirar, la comparta con sus discípulos para que ellos, cuando conozcan, puedan emplearla. Pocos docentes se sustentan únicamente en organizadores gráficos. Usted hoy puede usar diagrama, mañana mapa conceptual, otro día V heurística, otro día flujograma, otro día la telaraña, pero no es prudente cargar a los estudiantes en un principio de muchos. Lo conveniente es ir paso a paso, pero seguro. De manera que cuando un estudiante o un grupo de muchachos domine el tema de los organizadores gráficos, así sea uno solo de ellos, la labor del docente va a ser mucho más fácil, pero mucho más efectiva. Muchas gracias.